Hola equipo, buenas noches, noches veraniegas. Que os pensabais que en verano no había formaciones, ¿no? Bueno, pues nada, aquí nadie para y sobre todo ahora en verano es cuando más tenemos que aprovechar para pulirnos, para aprender nuevas cosas y bueno, había una necesidad en el equipo que Almudena detectó y es que mucha gente pues tenía muchas dudas con respecto al booster, ¿no? Entonces me planteó que por qué no hacíamos una formación para puntualizar qué es exactamente el booster, qué hace el booster y qué no hace el booster, porque analizando un poco todo lo que tiene el booster de entre todas sus propiedades, hemos descubierto hasta que es de piña o lleva piña. No sabemos, eso es toda una incógnita. El caso es que hemos detectado muchísimas cosas erróneas, ¿vale? Como esto de la piña, que ni lleva piña ni sabe a piña, tiene aromas multifruta y bueno, mucha gente dice que es los sobres de piña y digo, si no lleva piña. Entonces, es muy importante esta formación, aunque parezca una tontería, porque tenemos un gran producto entre las manos, pero tenemos que saber realmente cuáles son sus beneficios, qué es lo que hace y qué es lo que no hace, ¿vale? Y que nosotros los distribuidores pues tengamos no solamente la información que nos proporciona la compañía de la etiqueta, sino que una profesional como Almudena se haya documentado, se haya empapado todo sobre el booster, sobre todas las cosas positivas del booster y también sobre las cosas que puedan parecer a priori negativas, como el típico aceite de palma, pues que también la gente le echa para atrás, ¿no? Entonces, Almudena ha elaborado una formación espectacular, enhorabuena Almudena, un gran trabajo en el cual pues nos va a dejar a todos boquiabiertos con todas las cosas que hace el booster y que no sabíamos y sobre todo las cosas que no hace y que también estamos equivocados. Entonces esto es importante para que los distribuidores tengamos información de la mejor de Almudena, que es la caña. Así que muchísimas gracias a todos por asistir, 313 personas ahora mismo conectadas, muchísimas gracias. Sabemos que en verano conectarse a las formaciones dan más pereza que en invierno, así que muchísimas gracias por estar en directo y sobre todo muchísimas gracias a ti Almudena por haber elaborado esta formación tan buena y que estoy segura que se va a ver muchísimo y se va a reenviar muchísimo a todos los nuevos integrantes que vayan formando parte de nuestro equipo. Así que muchísimas gracias y os dejo ya en manos de nuestro profesional Almudena Salvador. Buenas noches. ¿Me oís? ¿Sí? Bien. Estupendo. Bueno, buenas noches. Gracias, Marta, por la entradilla. Siempre me encanta escucharte. Además, subrayo cada una de las cosas que has ido diciendo porque, bueno, eso es un poco las ganas que tenía de comunicarme con todos los distribuidores, pues para dejaros ideas claras, sencillas, conceptos sobre el booster y bueno, también ver un poco qué es lo que estamos vendiendo, cómo lo estamos vendiendo y para quién es realmente, si sirve o no para todas las personas. Y bueno, no voy a hacer más introducción porque quiero que poco a poco vayamos recogiendo estos conceptos y estas ideas sobre el booster. Bueno, el booster, en primer lugar, quería hacer una definición. Entonces, vamos a poner unas diapositivas para que tengáis ahí alguna información bastante más clara y lo podáis ver. Y luego, bueno, yo voy puntualizando algunas cosas y sobre todo, bueno, yo os recomiendo pues que si queréis tomar apuntes o cualquier cosa, incluso alguna duda que os pudiera surgir durante la webinar, pues que me la hagáis llegar de una forma u otra o preguntéis, que no os quedéis con las dudas, vaya. Y bueno, aquí tenéis el sobrecito de booster. Como ha dicho Marta, bueno, pues no lleva piña, pero yo entiendo por qué puede parecer que lleve piña. Y es que en la imagen del booster aparece ahí una fruta un poco rara, con unas hojas verdes detrás, y es normal que nos preguntemos, bueno, ¿esto qué es? Bien, pues eso que aparece en la imagen es la raíz donde se extrae el glucomanano. Esta raíz viene de una planta asiática
y el cognac, que bueno, es el nombre que tiene, pero la sustancia que extraemos de esta raíz se llama glucomanano. Entonces esa imagen ya a partir de ahora jamás va a ser una piña y bueno, eso era un poco la primera aclaración porque me hizo especial gracia, me ha pasado un montón de veces que uno pues le puede surgir esta duda. Entonces, bueno, he creado una definición así con la que yo me sentía más completa a la hora de definir el booster y viene a ser esta. Se trata de un complemento alimentario cuya combinación de ingredientes están pensados para trabajar la sensación de plenitud y saciedad gracias al glucomanano y la emulsión de aceites, además de los beneficios que aporta el té verde y la cafeína que favorecen a la oxidación de grasas. Y ya está. Esa definición es la que he considerado más completa después de darle muchas más vueltas y haber visto un poco también pues cuáles eran las palabras que utilizabais algunos a la hora de presentar este producto. Y ya está. Esa es la definición con la que me quedo. Es verdad que aparecen a lo largo, bueno, pueden ser herramientas de marketing o incluso pues falta de no sabemos realmente a qué nos referimos con algo. Pueden aparecer palabras como quemagrasas, pueden aparecer palabras como que quita la ansiedad, pueden aparecer, bueno, el poder de las palabras, ¿no? Esas palabras, pero ya que las utilizamos, vamos a ver entonces a qué se refiere con eso, qué realmente, qué función es la que hace nuestro cuerpo para conseguir los beneficios que nos ofrece el booster. Por tanto, esta webinar va a ser sobre todo para conocer a fondo los ingredientes y las características de este producto y el modo de empleo, cómo usarlo y recomendarlo. Por otro lado, también pues es hacer un buen uso de estas propiedades a la hora de recomendarlo o utilizarlo en los seguimientos para nuestros clientes y clientes. Entonces, el objetivo, lo que vamos a ver durante esta sesión, viene a ser esto y bueno, lo que sí quería dejaros claro en cuanto a la definición es que el booster no es un suplemento, al igual que los batidos Compleat son un suplemento que puede suplir una comida. El booster no tiene las propiedades como para ser una comida, por tanto, no se puede recomendar como un snack sustitutivo. Es decir, o sea, se puede recomendar en otras situaciones que veremos más adelante, pero nunca como un alimento sustitutivo de una de las comidas principales o los snacks de media mañana o merienda, por ejemplo. En realidad es un complemento, como hemos visto antes, y teniendo en cuenta que la composición del booster no tiene nutrientes, pues jamás lo podremos recomendar como un suplemento a una comida. Esto lo quería dejar claro desde el principio por si había alguna duda. A lo mejor os digo cosas que probablemente penséis, esto yo ya lo sabía, probablemente, pero sí que dejarlo claro por si queda alguna duda. El booster no es un suplemento, es un complemento alimentario o alimenticio. Bueno, cada ingrediente que contiene el booster tiene una función diferente y es la combinación de estos ingredientes lo que le da el valor a este producto a la hora de trabajar los objetivos de nuestros clientes. Bueno, no es una mezcla de cositas y ya está, como puede parecer, sino que todo tiene un porqué. Y bueno, a continuación pues vamos a detallar los diferentes ingredientes y ver un poco cuál es el beneficio que obtiene nuestro cuerpo al consumir el booster. Vale. Tengo aquí, bueno, aquí en mis apuntes tengo una pequeña frase que dice el poder de las palabras. Nosotras trabajamos con nuestras palabras, con la comunicación, nos comunicamos con nuestros clientes a través de diferentes formas, llamadas, en persona, a través de las redes y es importante que tengamos en cuenta el poder que tienen nuestras palabras y muchas veces incluso no somos conscientes de la repercusión que pueden tener estas palabras y es por eso que cuando he empezado a contaros quería dejaros muy claro que los conceptos y las ideas que mostremos tienen que ser sencillas y claras para que no creen ese posible error o una confusión acerca de pues, las propiedades de un producto o incluso de nuestra forma de trabajar. Es
por eso que os animo además a que cuando termine la webinar, bueno, pues hagáis un ejercicio de reflexión y mejoréis esa definición o la adaptéis o incluyáis alguna cosa que os haya parecido interesante acerca de este producto, del booster. Muy bien, pasaremos ahora a la siguiente diapositiva. Porque, bueno, antes que nada, parece que está muy cargada, pero es súper interesante. Este dibujo que aparece en la diapositiva aparecen, bueno, pues en la información que tenemos del booster. Y os quería explicar a qué se refiere. Bueno, para empezar vamos a conocer el mecanismo de la saciedad. La saciedad, bueno, es un proceso que tiene nuestro cuerpo y, bueno, tiene un mecanismo concreto en el que interfieren pues diferentes sistemas, tanto el hormonal, digestivo, incluso nuestra mente influye en gran parte en la sensación de saciedad. Bueno, en primer lugar, el hambre. El hambre, ¿qué es el hambre? El hambre se genera en nuestro cerebro, en el hipotálamo, una zona de nuestro cerebro, ahí se genera la sensación de hambre. Nosotros la notamos en el estómago quizás o incluso, bueno, sobre todo en el estómago, pero realmente donde se genera es en el hipotálamo, que es una parte de nuestro cerebro. Y esta sensación, el hambre, se genera por diferentes mecanismos hormonales de nuestro organismo. Es decir, es una necesidad fisiológica que responde a unas señales que envía nuestro organismo. Esas señales se envían en el páncreas, sobre todo cuando disminuye la insulina en sangre. Se generan los adipocitos, que son las células de grasa de nuestro cuerpo. Cuantas más células grasas, pues más hormonas se generan. Esta hormona además se llama la leptina, no me acordaba. Es una hormona que está ahora en pleno estudio porque la generan nuestras células grasas y, claro, cuanta más leptina genera nuestro cuerpo, más sensación de hambre tenemos y, por tanto, cuanto más grasa tenemos en nuestro cuerpo, más leptina se genera, más hambre podemos tener. Pues si alguna vez no llegáis a entender por qué personas obesas o con gran cantidad de grasa tienen tanta hambre, bueno, pues también su organismo les juega esta mala pasada. En el estómago también se generan hormonas que producen la sensación de hambre, en este caso son la grelina. En el intestino también hay una serie de hormonas que generan la sensación de hambre, por tanto, la sensación de hambre es una necesidad fisiológica y como necesidad fisiológica la tenemos que cubrir. Es por eso que pasar hambre, desde mi punto de vista y el que me gustaría transmitiros, pasar hambre no es una opción dentro de un estilo de vida saludable, ya que el hambre es una necesidad y hay que cubrirla. ¿Dónde puede estar el problema? Pues que muchas veces podemos confundir el hambre que está real con otros tipos de hambre o con otras sensaciones que no somos capaces de controlar. Es por eso que muchas veces el hambre pues lo utilizamos en cualquier situación. Tengo hambre o necesito tomar esto. Tenemos que tener muy claro que sí, que existe un hambre fisiológica y, como os he dicho, hay que cubrirla, pero también se puede confundir con otras sensaciones del cuerpo que no son hambre fisiológica. Y es por eso que quería dejaros muy claro pues de dónde viene el proceso del hambre, cómo se origina y que no es nada raro. No es que las personas que tienen, por ejemplo, más peso tengan más hambre, que sí, por lo que os he explicado, pero el hambre lo tenemos todos. El problema que podemos tener con el hambre, el principal problema, es el no saber controlar el hambre, no saber gestionar el hambre. Y bueno, también por eso estamos aquí, para explicar por qué el booster, gracias a las propiedades que tiene esa capacidad de ayudarnos a controlar la ingesta, es decir, a controlar el hambre que podemos sentir durante una dieta con recorte de calorías. Es normal, de repente comes menos para bajar de peso, comes un poquito menos y es posible que el hambre se vea más acentuado. Es normal, es un proceso totalmente normal, solo que tenemos que trabajar para regular la ingesta, es decir, buscar mecanismos. Y el booster puede ser de gran ayuda en este caso. ¿Por qué el booster tiene esta capacidad, ¿no? Como veis en la imagen, pues tiene doble eficacia o dos vías de regular la saciedad. Por un lado,
cuando comemos, nuestro estómago aumenta el volumen y el peso de lo que tenemos dentro del estómago, y ese es en el momento en el que sentimos plenitud, estamos llenos, ¿no? O sea, es un poco la palabra que se utiliza. El glucomanano en este caso participa en esa primera fase de la saciedad. Y luego, por otro lado, cuando ya hemos digerido el alimento y lo absorbemos, es decir, absorbemos los nutrientes ya en el intestino, se produce una liberación de hormonas, como os he explicado antes, que también controlan la saciedad. En este caso, en el booster, la emulsión de aceites es la que participa, pues, en esta parte de la saciedad que nuestro organismo origina. Muy bien. Vamos a seguir un poco con los conceptos, nos vamos a mantener en esta diapositiva porque esto es algo que, bueno, que quería comentaros pues para que os vaya sonando. Tampoco es necesario que ahora de repente sepamos la diferencia entre todos estos conceptos, pero sí que os vaya sonando. O al menos yo quiero explicarlo de una forma sencilla para que, bueno, lo que os he comentado antes, utilicemos las palabras con un poco más de conocimiento. Bueno, ya hemos visto el concepto de hambre. Por otro lado, la saciedad, esa palabra que utilizamos sobre todo a la hora de vender el producto, que pues la capacidad saciante. Bueno, vamos a ver un poco qué es la saciedad, porque es lo que os digo, muchas veces lo podemos confundir con la sensación de plenitud o con la satisfacción después de comer. Y son cosas muy diferentes. Entonces, quería, especificaros un poco estos conceptos que van a ir saliendo a lo largo de la webinar y que creo que es interesante que los tengamos claros. La plenitud, ¿qué es la plenitud? La plenitud son las sensaciones físicas en el estómago basadas en el peso y el volumen de lo que uno ha comido, del alimento, la bebida que ha tomado. También está relacionada la plenitud con la velocidad en la que el alimento sale del estómago, es decir, tiene también un par de factores implicados en la plenitud. El caso es que cuando comemos, bueno, pues se llena, aumenta el volumen, aumenta el peso y lo que nos sentimos es plenos, ¿vale? Esa es la definición de plenitud. Pues muchas veces podemos incluso llegar a detectar si somos un poco conscientes de nuestro estómago. Podemos detectar si estamos hambrientos, es decir, si el estómago está vacío, incluso cuando estamos comiendo saber si podemos comer más o podemos parar, incluso tener la sensación de madre mía voy a reventar, eso también lo podemos sentir en nuestro estómago. Eso que estamos sintiendo no es saciedad, es plenitud, es la capacidad de reconocer si nuestro estómago está lleno. Bueno, para algunas personas también a veces es difícil detectar cuando ya están suficientemente llenos. O incluso a veces nos cuesta, nos resulta difícil darnos permiso a dejarnos comida en el plato aún sintiendo que estamos llenos. O sea, tenemos que ser conscientes que la capacidad de detectar la plenitud pues puede ser un poco difícil, pero todos podemos practicarla. No tenéis más que coger una botella de agua, ir bebiendo e ir notando la sensación de cómo se nos va llenando el estómago. Somos muy capaces de sentir eso, pero lo que os quería quedar claro es que una cosa es la plenitud y otra cosa es la saciedad. La saciedad depende también del volumen y del peso, obviamente, pero sobre todo depende de la densidad nutricional, es decir, las calorías y los nutrientes que hemos aportado en esa comida, en la sensación de energía que tenemos después de haber comido y el bienestar que tenemos al haber comido. Es decir, la densidad nutricional está implícita en la alimentación, es decir, si hemos tomado una alimentación sana que ha cubierto las necesidades de nuestras células, de nuestro organismo. Por tanto, la saciedad tiene por un lado pues el volumen, la plenitud y por otro lado también la calidad de nuestra alimentación. Entonces, no olvidéis que la saciedad va a depender sobre todo no de el booster en este caso, que sí nos va a ayudar y luego veremos por qué, pero va a depender sobre todo de que la alimentación haya sido equilibrada, natural, variada y que haya cubierto nuestras necesidades. Ya hemos visto un poco la diferencia entre plenitud y saciedad. La plenitud viene a ser algo más físico, más de peso y volumen. La saciedad es ya una sensación en la que están implícitos pues otras necesidades celulares y que es un poco más difícil de detectar. Y luego otro concepto pues sería la satisfacción después de haber comido.
Y la satisfacción implica el hambre que teníamos, el hambre que tenemos después de haber comido. Implica también la sensación de plenitud, la saciedad, el placer, también la compañía o el tipo de comida. Y la satisfacción también incluyen, por supuesto, el hambre emocional, el hambre mental, es decir, un montón de factores que influyen, ¿no? Me he sentido satisfecho después de haber comido. Es una frase que decimos cuando, bueno, hemos cubierto muchas más necesidades que el hecho de estar llenos, porque muchas veces podemos estar llenos pero no sentirnos satisfechos o estar llenos y no haber saciado para nada nuestro organismo, pues porque no le hemos aportado una calidad nutricional. Vale. Bueno, por tanto, el nivel de satisfacción después de haber comido depende de muchos factores y lo más importante, la única persona que puede detectar si está satisfecho o no con lo que ha comido va a ser la propia persona, es decir, uno mismo. Y por eso también os invito a que evaluéis o que le digáis a vuestras clientas, a vuestros clientes que valoren su nivel de satisfacción después de haber comido, teniendo en cuenta pues todo esto, que se sientan plenos, que se sientan saciados, que hayan tomado una alimentación equilibrada. Es una buena manera de trabajar la saciedad, la plenitud y la satisfacción. Bien, después de estos conceptos, que espero que os hayan quedado un pelín más claros, pues quería contar un poco por qué el booster, nuestro maravilloso booster, se considera un saciante, es decir, por qué interviene en el proceso de saciedad de nuestro organismo. Bien, por un lado, nos ayuda a controlar la sensación de hambre antes de las comidas. En otras palabras, saciar el apetito, llegar a la comida con menos hambre, controlar la ingesta durante la comida. O sea, todas esas cosas se pueden trabajar, o nos puede ayudar el booster antes de las comidas, es decir, a llenar nuestro estómago un poquito antes para que cuando ya llegamos a comer el nivel de apetito haya bajado, incluso, bueno, pues poder controlar la cantidad que se toma durante la comida, etcétera. Esto se produce, esta sensación de plenitud antes de las comidas, se produce gracias al glucomanano, que como bien sabéis se hincha en el estómago al hidratarse. Es decir, lo que hace el glucomanano es que sintamos plenitud antes de las comidas. Eso es un poco el efecto que hace el booster al tomarlo un poquito antes de las comidas, pues que lleguemos a la comida pues con menos hambre, con una sensación de que por lo menos el estómago está lleno. Pero claro, el estómago está lleno, pero no de comida. Es por eso que luego es importante que se coma, que se haga una buena alimentación después de haber tomado el booster para que el efecto de la saciedad se prolongue realmente. Si no, si después de tomar el booster nos tomamos yo qué sé, se me ocurre, un plato de arroz solamente, obviamente el arroz solo no cubre nuestras necesidades y la saciedad va a durar lo que dure el arroz, porque no hemos cubierto las necesidades nutricionales. Por eso que hago especial hincapié en que la alimentación es muy importante en el control de la saciedad. Pero sí, el booster nos ayuda a controlar la plenitud o esa sensación antes de las comidas. Y por otro lado, después de las comidas, la sensación de saciedad se puede mantener, no solamente porque hayamos hecho una buena comida que aporte los nutrientes necesarios, sino que, bueno, el glucomanano también favorece a que el vaciado de nuestro estómago sea más lento, el vaciado gástrico sea un poco más lento, entonces la sensación de saciedad después de la comida se prolongue. Y luego, por otro lado, los aceites vegetales que contienen glucomanano actúan de la siguiente manera. Ahora os digo un resumen, pero luego lo veremos un poco más detallado. Y es que cuando absorbemos estos nutrientes en el intestino se liberan algunas hormonas y la emulsión de aceites lo que hace es retrasar un poco la absorción para que, bueno, la liberación de hormonas sea un poco también más prolongada y nos ayude a prolongar pues la sensación de saciedad. ¿Vale? Pero bueno, como os iba diciendo, vamos a investigar un pelín más en cada uno de estos nutrientes y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la que veremos la foto del glucomanano. Esa es la raíz de konjac, de donde es una raíz muy parecida al jengibre, como podéis ver. Y
bueno, pues es como una fibra, de ahí se extrae el glucomanano, que es esta sustancia tan maravillosa que tiene el booster. Bueno, el glucomanano es un ingrediente bastante innovador, es decir, sus propiedades se han empezado a conocer, bueno, ya se venían utilizando durante mucho tiempo, pero para usarlo como el booster, bueno, pues es algo bastante innovador. Es más, yo hace relativamente poco estudié gastronomía emocional y utilizamos el glucomanano pues, en las recetas, o sea, también se puede utilizar en recetas. En Asia, que es de donde viene esta raíz, se ha utilizado de muchas formas y nosotros lo vamos a utilizar con el booster para trabajar la plenitud. Por eso le he puesto ahí en azul. El glucomanano trabaja la plenitud, es decir, al tomarse con un gran vaso de agua, esta sustancia es capaz de hincharse en el estómago hasta 100 veces su volumen. Es decir, pues obviamente aumentamos el peso y el volumen del estómago y aparece una primera señal que, bueno, tenemos unos receptores en el estómago, unos mecanorreceptores que cuando sienten ese peso y ese volumen mandan una señal a nuestro cerebro y le dice, el estómago está lleno, pleno, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como os he comentado, bueno, esta fibra tiene la capacidad de absorber hasta 100 veces su volumen, es una barbaridad. Hay otras sustancias y semillas que también tienen esta capacidad, por ejemplo la chía, pero no con este potencial que tiene el glucomanán. Bueno, os he explicado esto. Los mecanorreceptores. Bueno, esas flechitas que hay al lado del dibujo del estómago representarían un poco lo que son los mecanorreceptores. Estos receptores que tenemos en el estómago, bueno, pues son los encargados, como os he explicado bien, de enviar esa señal a nuestro cerebro para decirle, oye, pues ya estás lleno, ¿vale? Este proceso, el proceso de mandar la señal al cerebro, del estómago ya está lleno, tiene un peso, tiene un volumen, puede llegar a tardar hasta unos 20 minutos. Por eso muchas veces decimos hay que comer un poco más lento. Bueno, es para dejar un poco al cuerpo también que actúe de forma natural. Puede tardar hasta unos 20 minutos en producirse esta sensación. Por eso recomendamos siempre que el booster se tome 30 minutos antes de las comidas para que se pueda producir este efecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva, donde, bueno, pues os quería comentar un poco cuál es la función de esta emulsión de aceites dentro del funcionamiento del booster. Bueno, en primer lugar, la emulsión de aceite está compuesta por jarabe de maíz deshidratado, aceite de palma y aceite de avena. Una emulsión es como una mayonesa, por así decirlo. Una emulsión es una mezcla de dos o varios líquidos que no se pueden mezclar, son inmiscibles, pero bueno, a través de la emulsión conseguimos que se lleguen a juntar un poco. Pues lo típico, el aceite y el agua los tienes que mezclar mucho y se forman pequeñas gotitas, eso sería una emulsión. En aceites, bueno, es algo similar, necesita a lo mejor algún compuesto más que le ayude a formar esa emulsión, en este caso el jarabe de maíz, que bueno, os contaré, pero bueno, la emulsión es un poco el efecto que nos ayuda a prolongar la saciedad. Es decir, esta emulsión que presenta el booster responde a ese efecto saciante. ¿Y por qué? Porque al estar emulsionadas los aceites, su digestión es un poco más lenta o se produce en zonas más lejanas del intestino. Y eso es lo que provoca o lo que induce a esa sensación de saciedad, porque se liberan esas hormonas de manera más prolongada o una vez pasada la comida, no se hace la digestión temprana, por así decirlo, porque normalmente, bueno, veis ahí la imagen del intestino delgado, bueno, pues normalmente la absorción de los nutrientes se produce en la primera parte del intestino delgado. En las siguientes partes del intestino también pero ha habido un ruido y me he despistado. En esta primera parte es donde se produce la absorción de los nutrientes, pero también en las demás. Entonces, si conseguimos retrasar un poco la absorción de estos aceites, pues conseguimos que la sensación de saciedad o la liberación de las hormonas que produce el intestino pues sean un poco más tarde y consigamos este efecto saciante, ¿vale?
Bueno, la emulsión está formada por los ingredientes que os he comentado y pueden crear cierta controversia. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces no sabemos qué hay de los ingredientes y ahí cada vez somos más críticos, además. Entonces, estos ingredientes son el jarabe de maíz, el aceite de palma y el aceite de avena. El jarabe de maíz tiene sobre todo, el jarabe de maíz es un azúcar, ¿vale? Y tiene sobre todo una función de agente emulsificante, o sea, ayuda a mantener la emulsión. El aceite de palma, bueno, pues es un aceite vegetal rico en ácido palmítico. El ácido palmítico es un ácido graso que forma parte de las grasas de manera natural, el ácido palmítico. Pero, ¿qué pasa con este compuesto? Bueno, el ácido palmítico es una grasa saturada. Es una grasa saturada natural. En el mundo de las grasas existen las grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Se recomienda aumentar el consumo en poliinsaturadas o monoinsaturadas y las saturadas reducir su consumo. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que este producto se toma en cantidades muy pequeñas y sobre todo que este aceite de palma no está hidrogenado. Es decir, no ha sufrido ningún proceso de refinamiento en la industria. Ese es el mayor problema que tenemos a día de hoy con la grasa de palma o el aceite de palma, que se utiliza en la industria. Bueno, se hidrogena, que es un proceso, una síntesis no, es un proceso de transformación de la grasa, del aceite para transformarlo en grasa y darle un uso en la industria. En el caso del booster, no. En el caso del booster aparece el aceite tal cual, en una emulsión, por supuesto, procede de la palma, que por cierto ese es el fruto, la imagen que hay, ese es el fruto de la palma, el aceite de palma. El problema estaría cuando se hidrogenan estas grasas o se refinan en la industria, es cuando aparecen problemas, aparecen contaminantes, aparecen problemas sobre todo porque se consumen en exceso. En el caso del booster la cantidad es irrelevante porque son cantidades muy pequeñas las que hay y es lo que os digo, no contiene ninguna grasa hidrogenada, ¿vale? La emulsión, bueno, que no es perjudicial en este caso, sería perjudicial en el caso de que se tomara en grandes cantidades y como bien sabéis el consumo del booster son unas cantidades limitadas y es irrelevante en cuanto a que pudiera tener algún efecto negativo para la salud, que ya os digo que la cantidad es ínfima. Por otro lado, el aceite de avena. También puede crear un poco de controversia porque la avena tiene gluten y el booster es un producto sin gluten. Eso puede crear un poco de confusión, ¿no? Bueno, la avena, sí, el cereal tiene gluten, pero el aceite de avena no. Es más, en este producto, si tiene algo de gluten, por lo que sea, es como, bueno, lo pone en los ingredientes incluso, pero bueno, son menos de 20 partes por millón, que es una unidad de medida, o sea, es ridículo la cantidad de gluten que pudiera haber aunque tuviera aceite de avena, porque ya os digo que estamos trabajando con cantidades muy pequeñas porque el booster no es un alimento, sino un complemento que, bueno, pues nos ayuda. Entonces, un poco para resolver así las dudas que pudiera haber ante el efecto saciante y los ingredientes del booster. Bueno, pues recordar que el booster, como os he dicho, es un complemento, no es un alimento y por tanto su función, la función del booster no es nutrirnos. Sus ingredientes apenas aportan macronutrientes por la pequeña cantidad que estamos tomando, nada de energía, por supuesto, o sea que es irrelevante el tema de, bueno, pues si contiene grasas o si contiene, nos tenemos que centrar sobre todo en el booster en sus principios activos, es decir, los beneficios a nivel del organismo que puede otorgar este producto. Muy bien. Después de esto, bueno, estos son los ingredientes con los que podemos trabajar la plenitud y la saciedad gracias al booster. Esos son realmente los efectos y cómo funciona nuestro organismo, así que espero que, bueno, que a la hora de que podáis explicar la capacidad saciante que tiene este producto, pues tendrá muchos más conocimientos para saber explicar un poco cómo funciona. Ahora me gustaría pasar a la siguiente diapositiva, que me encanta, y la vamos a leer. Es una frase, dice, no sé si enamorarme o prepararme un sándwich. La cuestión es sentir algo en el estómago. Bien, o sea, fijaros qué frase tan
tan común, realmente es algo común. Probablemente hayáis escuchado a mucha gente, a muchas de vuestras clientas, bueno, que hacen referencia un poco a este vínculo emocional con ciertos alimentos. Entonces, muchas veces esa sensación de plenitud, esa sensación de necesito llenar el estómago, se puede llegar a confundir, y es por eso que os quería explicar lo que es el hambre emocional. Es probable que también me la hayáis escuchado hablar en alguna ocasión, pero sí que quería relacionarlo con el booster, porque muchas veces tenemos que saber realmente qué hambre estamos intentando trabajar, porque si es el hambre real que sentimos, pues porque tenemos hambre, porque llevamos una dieta con un recorte calórico, porque estamos haciendo más ejercicio y hay hambre, pues lo podemos entender, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando el hambre al que se hace referencia es un hambre emocional. ¿Vale? Por eso os digo, es importante no confundir la capacidad saciante que tiene nuestro booster con el concepto de tengo ansiedad por la comida. Es muy típico el tengo ansiedad por la comida. Tenemos que saber realmente qué es esa ansiedad por la comida. Si nos estamos refiriendo a que sí, que hay hambre de verdad o que hay algo más detrás y utilizamos la palabra ansiedad porque, bueno, es la que sabemos utilizar. Es más, la palabra ansiedad puede hacer referencia pues, a muchísimos factores y muchos de ellos, ya sabéis, pues, psicológicos y emocionales. Por eso que muchas veces el vender un producto como elimina la ansiedad o te va a ayudar a quitar de la ansiedad es un poco peligroso. Por lo menos yo recomiendo que en estas situaciones os andéis un poco con pies de plomo, porque podemos estar ante un caso de una persona que realmente lo que tiene es un vínculo emocional con los alimentos, ¿vale? Cuando la ansiedad está relacionada con el hambre real, que digo, con el hambre real, esas ganas de comer que aparecen, fruto pues normalmente de la disminución de las calorías en nuestra dieta. En este caso el booster, claro que tiene un efecto beneficioso ante el hambre, ante la ansiedad por comer, pues porque realmente existe esa sensación de hambre real. Pero cuando la ansiedad se origina por otros motivos, es decir, el hambre emocional, por ejemplo, el booster probablemente no tendrá los efectos deseados si no trabajamos el problema de raíz, si no trabajamos esas mariposas, si no le preguntamos a nuestra clienta qué tipo de hambre tiene, en qué momento, qué tipo de alimentos. Pero bueno, para ayudaros a tener una conversación más productiva con vuestros clientes, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde os quiero dar unas pequeñas pautas de alimentación consciente, que tanto me gusta a mí la alimentación consciente o el mindful eating. Y es, pues voy a saber identificar qué tipo de hambre tengo, ¿no? Por un lado, el hambre real, ¿vale? Y por otro lado, el hambre emocional, que es un poco los que tenemos que aprender a diferenciar a la hora de recomendar el booster. ¿Qué es el hambre emocional? Bueno, pues el hambre emocional es un refuerzo positivo momentáneo de las necesidades emocionales. Es decir, imaginaos que tenemos dos sacos. Uno de ellos corresponde al estómago, el otro saco corresponde a nuestras emociones. Muchas veces no somos capaces de diferenciarlos y llenamos de comida el saco de las emociones. Y no pasa nada, es normal. Estamos acostumbrados, llevamos toda la vida comiendo y toda la vida sintiendo. Es normal que aparezcan estos vínculos. Pero sí que es interesante que, bueno, pues que sepamos al menos detectar a qué nos referimos, ¿vale? Bueno, la mayoría de las relaciones desequilibradas que hay con los alimentos vienen de este motivo, ¿no? De no ser capaces de saciar o de llenar ese saco de emociones. Y en esos casos ningún alimento o ningún producto va a ser capaz de saciar esa hambre. Tenéis que entender que muchas veces cuando tenemos ansiedad es que lo único que nos va a calmar realmente esa ansiedad no es el booster y no va a ser una manzana y no va a ser 2 litros de agua, va a ser un alimento concreto. Y eso nos pasa a todos, creedme. Pero si somos un pelín más conscientes y trabajamos este concepto, seguro que podemos ayudar muchísimo más a nuestros clientes. Bueno, por un lado, el hambre real. Como hemos visto, el hambre real es una necesidad fisiológica, que hemos visto antes cómo era el mecanismo y cómo nuestro cuerpo reacciona de forma, pues, con liberación de hormonas, con sensación de tengo un agujero en el estómago. O sea, el hambre real se detecta más fácilmente. Aparece poco a poco, estás abierto a diferentes opciones. Oye, pues mira, tengo hambre, pero a lo mejor en vez de tomarme ese bollo maravilloso de chocolate, mira, me voy a tomar, no sé, una pieza de fruta, un zumo, un gazpacho ahora en verano.
tienes esa capacidad de estar abierto a otras opciones. Cuando es hambre real, va apareciendo poco a poco, no necesitas satisfacerlo ya, eres capaz de esperar un poquito, eres capaz de dejar de comer cuando ya estás lleno y cuando terminas de comer pues te sientes bien. En ese caso el booster te puede ayudar a regular la ingesta en el caso de que sea hambre real. ¿Por qué? Porque al disminuir las calorías en la dieta, que es lo que pasa normalmente cuando deseamos bajar de peso, al disminuir las calorías, pues como os decía, es normal que aparezca hambre porque de repente, bueno, pues hemos cambiado algunos hábitos de nuestra vida y es normal que pasemos hambre. Lo que tenemos que ayudarles a nuestros clientes es a controlar esa sensación de hambre y el booster pues nos puede ayudar un poco, sobre todo al principio, a que sean más conscientes de la plenitud, de la satisfacción. Es por eso que os animo también a que les preguntéis, ¿y te has sentido satisfecho? Y oye, bajar la plenitud, ¿eres capaz de decir basta cuando comes? ¿Sabrías decir si tu estómago está lleno 3/4 o si está 4/4 o si te has pasado? O sea, el trabajar esos conceptos es interesante a la hora de regular la ingesta. Por otro lado, el hambre emocional, bueno, pues es un hambre que aparece de repente, así de la nada. Incluso ves algo y dices, lo quiero. Ese hambre, a veces dices, madre mía, ¿por qué tengo hambre? Se acabo de comer. O porque después de cenar me apetece tomar un dulce, se acabo de comer, no necesito nada más. Ahí entra el hambre emocional. ¿Vale? Son antojos de comida, la tienes que satisfacer inmediatamente. Además, comes más cantidad de lo normal porque no te sientes satisfecho. Incluso a veces después de comer puede ser culpa o vergüenza. Bueno, estas características son típicas del hambre emocional que puede surgir en muchas ocasiones y que, bueno, no pasa nada. Realmente lo podemos contemplar. O sea, alguien que tenga estas características muchas veces pues nos llevamos las manos a la cabeza, madre mía, ¿qué hago con esta persona que se da tracones por las noches? Bueno, obviamente puede recurrir a un profesional sanitario, a un psicólogo o incluso a un nutricionista que le pueda ayudar. Pero bueno, muchas veces también le podemos ayudar nosotros y el darle alternativas y opciones para que mejoren esta situación, para que, bueno, tengan otras opciones a las que acceder en vez de recurrir al típico bombón, por así decirlo, como un ejemplo. En estos casos el booster no nos va a ayudar a eliminar esa ansiedad. Y esto lo quería dejar muy claro porque si alguna vez os dicen es que a mí el booster no me funciona, funcionar funciona, porque funciona, lo veis, ¡pum! Plenitud. Absorbes las grasas, o sea, funcionar funciona, pero muchas veces puede que no funcione porque realmente el problema sea otro. No pasa nada, lo podemos trabajar. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, he llegado a mi parte favorita, por así decirlo, porque muchas veces he escuchado en muchos productos a lo largo de mi carrera productos quemagrasas. Y decimos, bueno, quemagrasas, qué bien, oye, no las sé quemar yo, pues que lo haga otro. No, esto tiene un poco también de controversia. Los productos pueden ayudar a que quememos las grasas, pero vamos a ver hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto nos ayuda a quemar grasas o realmente qué es lo que interfiere en esta propiedad tan maravillosa que decimos que tiene booster y que, bueno, os recomiendo que sobre todo la adaptéis a lo mejor a esta información o que tengáis cuidado a la hora de utilizar la palabra quemagrasas porque puede inducir a error. Vosotros podéis saber perfectamente a qué se refiere, porque ahora os lo voy a explicar o incluso porque ya lo sabéis, pero la persona que recibe esa información, y vuelvo otra vez al poder de las palabras, puede confundirse y puede recibir una información que le haga creer que ese producto tiene algún tipo de poder milagro. Tiene un poder, tiene un valor y una función y muchos beneficios, como estáis viendo, pero tenemos que tener cuidado, ¿vale? Porque para quemar las grasas de nuestro organismo ya tiene un sistema. Tiene un sistema que se llama beta-oxidación. Es ese cuadrito que hay ahí con unas reacciones químicas que lo he puesto, bueno, pues porque me encanta la beta-oxidación, es un mecanismo maravilloso de nuestro cuerpo y ya tenemos un mecanismo que produce energía a través de, bueno, pues de quemar las grasas de nuestro organismo. Y es este proceso, la beta-oxidación. A partir de ese proceso, bueno, pues se transforman las grasas en energía.
energía para nuestro cuerpo y para poder hacer actividades. Pero claro, para que este proceso se lleve a cabo, hace falta también unas condiciones saludables en nuestro organismo, es decir, llevar una alimentación sana y un estilo de vida activo. Principalmente esas son las principales necesidades que tiene nuestro organismo para quemar las grasas. Bueno, como os he explicado, la oxidación de las grasas, la beta-oxidación, bueno, es uno de los procesos productores de energía de nuestro cuerpo, de los más potentes, además, porque sí, también quemamos los carbohidratos, pero la grasa da mucha más energía que los carbohidratos. Por eso es un proceso que tiene nuestro cuerpo muy, muy potente, muy, uno de los principales para metabolizar esas grasas, para quemarlas, ¿no? Quemar es metabolizar, es el sinónimo. Le podríamos decir que las grasas en este caso son un combustible celular. Y es importante que tengamos muy claro que cuando las grasas se metabolizan, se queman, el producto final es energía. Siempre es energía. Hay algún producto más de desecho, pero nunca debería aparecer grasa ni en heces ni en orina. O sea, el hecho de, digamos, mira, tengo grasa en las heces o tengo grasa en la orina, eso es un indicador de que hay algún fallo en nuestro organismo, porque nuestra grasa se quema, o sea, se quema. La grasa, lo que producimos es energía. Entonces es importante, pues eso, que no veamos algo bueno en tener grasas en las heces o en la orina o en cualquier producto de desecho, porque ya os digo, eso sería un síntoma de alteración del organismo. Bueno, en muchas ocasiones ya sabéis que utilizamos este término, quemagrasas, para algunos productos o para algunas habilidades pues que tienen nuestras dietas, y es verdad que nos ayudan a quemar grasas, pero ahora ya sabéis bien por qué, ¿vale? Porque gracias a una alimentación equilibrada, variada y natural, a reducir los carbohidratos en la dieta y a realizar ejercicio aeróbico, esas tres funciones que le damos a nuestro organismo potencian muchísimo la oxidación de estas grasas, ¿vale? Es importante, bueno, pues que lo tengamos muy claro, porque muchas veces cuando decimos quemagrasas no tenemos demasiado claro a qué nos referimos. Y yo creo que en este caso os facilito esa información. Otra de las cosas que ayudan a quemar esas grasas es el té verde. Y está comprobado científicamente que el té verde tiene una serie de características que ayudan también o que favorecen la oxidación de las grasas, y es por eso que nuestro booster tiene esa capacidad de favorecer la oxidación de las grasas. Pero claro, de quemagrasas a propiedades beneficiosas para oxidar las grasas hay un amplio un cambio muy grande que puede inducir un poco a error. En la actualidad, bueno, pues utilizamos esta palabra también un poco como elemento de marketing. Yo lo entiendo, muchas veces lo que nuestro cliente quiere es eso, quemar grasas. Y si hay un producto que le ayuda a eso, es maravilloso. Es por eso que el booster es maravilloso. Pero hay que ser un poco realistas, hay que ser un poco honestos en este caso y no venderlo tampoco como si esto fuera algo milagroso. Que es una de las cosas que, bueno, que yo no digo que lo hagamos todos, pero que sí se viene haciendo en la industria de los productos dietéticos desde hace mucho tiempo, y que a mí me gustaría dejaros claro, pues a la hora de que utilicéis vuestras herramientas de marketing para presentar dentro de vuestros productos. Vale. Bueno, un poco es eso. En la actualidad utilizamos esta palabra como elemento de marketing, pero bueno, para ser honesto, pues es importante que conozcamos este proceso de nuestro cuerpo, que es el que realmente quema las grasas, y cómo lo podemos favorecer. Alimentación equilibrada, reducir los carbohidratos en la dieta, realizar ejercicio aeróbico y tomar té verde. Y es por eso que uno de los compuestos que tiene nuestro booster es el té verde. Así que pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos un poco, pues, las propiedades del extracto de té verde, que contienen un 3% el booster. El té verde, bueno, el té, la hoja del té, tiene un mogollón de propiedades beneficiosas, y el té verde, pues, tiene todas estas propiedades intrínsecas de la hoja del té, pues porque
no ha sufrido ningún proceso, es la hoja pues seca y poco más. No ha habido ninguna fermentación, ni ninguna reacción, ni nada. Pues en el caso del té negro, en ese caso, pues sí, lleva un proceso que elimina alguna de estas propiedades, pero el té verde en sí tiene grandes propiedades beneficiosas y está comprobado científicamente. Vamos, yo he estado estas semanas leyendo varios estudios que el té verde, un té verde de calidad, un extracto de té verde, en el caso del booster, pues posee numerosos beneficios en el organismo. Por varios motivos. Por un lado, contiene cafeína, que la cafeína es un estimulante de nuestro sistema nervioso central. Y por otro lado, por las sustancias que contiene, que son los polifenoles. Los polifenoles son unas sustancias que se están estudiando actualmente muchísimo porque tienen grandes propiedades. También aparecen, por ejemplo, en el vino siempre y cuando no tenga alcohol, pero eso no existe. Pero son sustancias que tienen algunos alimentos y que son muy beneficiosas pues porque son antioxidantes, tienen propiedades anticancerígenas, son antiinflamatorias. Y en el caso del té verde, tiene unas sustancias dentro de esta gama de polifenoles, tiene unas sustancias que son las catequinas. Las catequinas, bueno, pues es una sustancia que tiene el té verde que también favorece la oxidación de las grasas. Es decir, si llevamos una alimentación saludable, hacemos ejercicio, una dieta con un recorte calórico para poder bajar de peso y además tomamos té verde, pues esto es un plus, una ayuda más para que se oxiden nuestras grasas en el cuerpo, ¿vale? Y es por este motivo por el que el booster se considera un quemagrasas, pero ya os digo que me parece mucho más interesante que sepamos el por qué lo llamamos de esa manera. El booster, por supuesto, se beneficia de estas propiedades y, bueno, pues se puede considerar que estimula la utilización de las grasas, ¿vale? Como combustible en nuestro cuerpo. Y, bueno, siempre y cuando se lleve un estilo de vida saludable. Eso me lo vais a escuchar decir un montón de veces, ¿vale? Porque sí es verdad, muchas veces caemos en el error de me he pasado comiendo, bueno, pues me tomo un té verde y arreglado. O, bueno, como tengo el booster, pues puedo comer lo que me dé la gana. No tiene efecto si realmente no cubrimos las otras características, es decir, una alimentación sana, un estilo de vida sano, ¿vale? Por eso es importante que seamos un poco honestos a la hora de utilizar el término quemagrasas, porque para metabolizar las grasas, para quemarlas, nuestro organismo tiene ya un sistema y lo que necesita sobre todo es una buena alimentación y ejercicio físico. Pero bueno, sí que podemos afirmar que está comprobado científicamente que el té verde favorece a la pérdida de peso gracias pues a estas sustancias, ¿vale? También hemos hablado un poco, os he explicado antes que el té verde también tiene cafeína. Bueno, además el booster pues lleva cafeína natural. La cafeína es una sustancia que hemos utilizado durante siglos y siglos los seres humanos como estimulante del sistema nervioso central. Y además se encuentra en productos pues como el café, los derivados del café, en el té también hay cafeína, incluso en el chocolate o también en los refrescos hay cafeína, pero bueno, de manera natural se encuentra en esos otros alimentos. Y el uso tradicional que le hemos dado a la cafeína pues ha sido para aumentar el estado de alerta en el organismo, es decir, cuando queremos permanecer despiertos, reducir la sensación de sueño, para mejorar nuestro rendimiento, ya sea laboral, deportivo, de estudios, pero no existe realmente unos estudios muy... Los hay, sí que hay algunos estudios que afirman que la cafeína puede ayudar a bajar de peso, pero bueno, yo creo que es más por el efecto que hace de estimular el sistema nervioso central y por tanto estimular nuestro metabolismo, ¿vale? Es decir, sí que podemos afirmar que en las cantidades adecuadas la cafeína favorece la termogénesis y la oxidación de las grasas, lo cual favorece a la pérdida de peso, por supuesto, pero sobre todo lo que hace es estimular el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Realmente este es el beneficio que aporta la cafeína al booster, aumentar el metabolismo, la influencia que tiene la cafeína en el sistema nervioso central, siempre y cuando pues lo utilicemos pues eso para un estilo de vida saludable. Pero bueno, como bien sabéis, un exceso de cafeína en nuestro cuerpo también puede ser perjudicial, pero bueno, en este caso
En el booster ya os digo que las cantidades, bueno, son pequeñitas, no es en abuso, sería mucho peor el tomar a lo mejor 4 o 5 cafés con cafeína al día que el hecho de que el booster tenga una dosis adecuada para favorecer la oxidación de las grasas, ¿vale? Sí que es verdad que, bueno, la cafeína en sí pues puede provocar pues aumento del ritmo cardíaco, arritmia, diuresis, diarrea, una serie de cosas, pero siempre y cuando sean cantidades inadecuadas. En el caso del booster ya os digo que la cantidad pues es pequeñita. Luego también es verdad que la cafeína está desaconsejada en diferentes situaciones como el insomnio, la lactancia, el embarazo, niños y adolescentes, algunas enfermedades relacionadas con el metabolismo, pero bueno, normalmente la gente que tiene alguna enfermedad relacionada con el metabolismo tiene bastante claro que la cafeína no la puede tomar. Incluso en algunas enfermedades mentales o cardíacas tampoco está recomendada la cafeína, ¿vale? En esos casos yo recomiendo, bueno, pues que el booster, aunque tenga poca cantidad, tampoco lo recomendéis, ¿vale? Por tanto, quema grasas, bueno, no hace milagros, eso está claro, pero sí que favorece, ¿de acuerdo? A la pérdida de peso junto a esos hábitos de vida saludables. El resto de ingredientes que contiene el booster, bueno, el azafrán bastardo es, bueno, le llaman azafrán bastardo porque se parece mucho al azafrán. De sus semillas se extrae el aceite de cártamo, un aceite maravilloso que se viene utilizando durante mucho tiempo y el booster también lo contiene. Otro ingrediente es los aromas multifrutas, que es lo que le dan el sabor. No contiene piña, o sea, el sabor que tiene no es de piña, es un sabor multifrutas. También, bueno, contiene polifosfato de sodio, que es un estabilizante, y fructosa, que también le aporta un poco de sabor. Pero ya os digo que la cantidad que estamos tomando del producto, bueno, pues no es una cantidad muy grande y realmente las cantidades no sobrepasan las recomendadas diariamente. Y por último, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que como ya os digo, ya os anticipo, esta es la última diapositiva, queda poco de la webinar. Y es un poco, pues, cómo usar el booster y cómo recomendarlo o a quién recomendarlo. Bueno, estas serían las 4 características que hemos visto a lo largo de la webinar que me gustaría destacar. Y es que ayuda a controlar la ingesta como un complemento para una dieta saludable baja en calorías. Tiene capacidad saciante porque ayuda a controlar el hambre real y el apetito. Favorece la oxidación de las grasas gracias al té verde. Y sobre todo que lo recomendéis en casos de sobrepeso y obesidad. En casos de que no haya un sobrepeso exagerado, obesidad, realmente el booster, bueno, sí puede usarse como para, pues eso, para controlar la ingesta, pero normalmente se recomienda mejor en casos de obesidad porque, bueno, al reducir tanto las calorías en la dieta, pues es normal que aparezca esta sensación de hambre. Normalmente las personas que tienen un peso normal y lo que quieren es bajar algunos kilos, en estos casos no sería recomendable. Entonces, bueno, las pautas para tomarlo ya lo sabéis, es un sobre junto con un gran vaso de agua, 30 minutos antes de las comidas principales. Se recomienda no tomar más de 3 al día, es importante, ¿vale? Porque el glucoma nano, bueno, pues es una fibra que se hincha y tampoco es bueno tomarlo tantas veces al día. Se recomienda también que sea de manera temporal, es decir, que no se esté mucho tiempo tomando esta sustancia. Puede servirnos en diferentes o de manera esporádica o en una etapa pues con un tiempo limitado, ¿vale? No sé, más o menos lo que dura una caja de booster, depende de la cantidad que tomes. Sirve para regular la ingesta, sobre todo pues en esos casos en los que las personas dicen pasar hambre, ¿vale? Pero hambre porque realmente están comiendo menos de lo que comían antes, no porque tengan ese hambre emocional. Y pues eso, el booster les puede ayudar a mantener una alimentación de bajo contenido calórico hasta que aprendan a gestionar ese hambre o hasta que su cuerpo se acostumbre a una dieta con menos calorías, ¿de acuerdo? Yo mi consejo, así un poco para terminar, es que no lo recomendéis como un sustituto en la comida ni para eliminar la ansiedad que produce el comer emocional y que tengáis cuidado a la hora de utilizar quemagrasa o captador de grasa porque puede inducir a un error. Es un poco el mensaje que os quería dejar así último.
Estoy segura que tenéis algunas dudas, porque además he visto que vais escribiendo. Yo no puedo contestaros a medida que me escribís porque vaya, no me da tiempo, se me pierde un poco el hilo de la conversación. Agradecer sobre todo a las personas que han contestado porque ya sabían las respuestas o porque, bueno, pues porque han indagado un poco más en la información. Aún así, bueno, os aconsejo pues que si tenéis alguna duda pues preguntéis o que incluso, bueno, pues sobre todo a vuestros a las personas que sepan más o que lleven más tiempo, que volváis a ver esta webinar las veces que os dé la gana y que, bueno, que seáis honestos, que no tengáis miedo a recomendarlo, que sí funciona, pero que tengáis, pues eso, especial atención pues en los casos en los que, bueno, puede confundir un poco el uso del booster. Me encantaría poder contestar a todas vuestras preguntas. A lo mejor contesto alguna así porque leo ahora mismo, pero sí que es verdad que no puedo contestaros a todas. Me encanta que lo del sabor a piña, me encanta. Es más, podemos pedir incluso que por favor le pongan un sabor a piña pues para que sea de verdad. Pero no, chicas no, y chicos, el sabor es el sabor multifrutas que lleva y la imagen maravillosa del booster es la raíz del glucomanán. También os agradezco a todos los que estáis aquí, que habéis dedicado esta horita a estar aquí conmigo, a escuchar lo que he preparado para vosotros. Y bueno, espero que os haya gustado un montón. Me despido ya de esta webinar. Nos veremos en la próxima. Y nada, muchas gracias y que tengáis un verano maravilloso y os sintáis satisfechos con vuestro verano y con estos días tan bonitos. Yo, ahí te tengo. Marta, yo ya he terminado. Sí, ahora ya. Eso es. Muchísimas gracias, Almudena. Algo súper ilustrador y revelador para muchísima gente del equipo, estoy segura. Y bueno, como siempre, eres una crack y bueno, han pedido por ahí más formaciones sobre el producto y bueno, ya he adelantado yo por aquí, por el chat, que para septiembre traemos muchas novedades, que estamos ya trabajando sobre ello, que bueno, ahora en agosto nos reunimos físicamente Almudena y yo para concretar ya lo que falta y bueno, va a ser muy chulo todo lo nuevo que traemos a partir de septiembre y os va a encantar, estoy segura. Así que muchísimas gracias a todos por vuestro compromiso y estar aquí esta noche. Y bueno, a todas las personas de vuestros equipos que no hayan entrado, por favor, pasarle la webinar. Consideramos de muchísima importancia esta webinar, esta formación, porque hemos analizado que se están cometiendo muchísimas irregularidades, muchísimos fallos, no porque uno quiera, sino por desconocimiento. Entonces, era importantísima el hacer esta webinar para que todos tuviéramos información de primera mano de qué es lo que sí hace el booster y qué es lo que no hace, y así pues podamos hablar con propiedad. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia e insistir a vuestros equipos que vean esta webinar, ¿vale? Pues nada, buen verano y nos vemos mañana, que tenemos una super webinar para presentar la oportunidad de negocio especialmente salones de belleza y de peluquería, pero podéis invitar a todo el mundo, es decir, está focalizado expresamente para salones de belleza y peluquerías porque las personas que vamos a dar esa webinar vamos a ser una esteticista y una peluquera, pero la oportunidad es para todo el mundo, así que si tenéis una persona que trabaja en otro sector, no pasa nada, la podéis invitar porque al final la forma de trabajo es para todos igual. Así que no dejéis de desaprovechar esta oportunidad para invitar al máximo número de personas. Buenas noches y feliz verano, como os decía. Chao, gracias, Almudena. Hasta luego. Gracias, Isaac, también. A vosotras.